La retirada de Estados Unidos de la OTAN como presagio de una guerra futura. Según varios expertos, la Alianza del Atlántico Norte vive actualmente la crisis más grave de las que se han producido en el bloque militar desde la fecha de su creación. De hecho, si miras la raíz de los problemas, la alianza ha perdido los objetivos de su existencia, que se basaban en la oposición declarada de los países occidentales unidos en torno a Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. Toda la maquinaria militar de la OTAN fue creada para una confrontación global con los soviéticos en la próxima Gran Guerra, para igualar las tecnologías militares disponibles en ese momento, las necesidades políticas y económicas de las élites gobernantes, y el pensamiento operacional y estratégico de los líderes militares. Se asumió que Occidente, con sus armadas de bombarderos existentes, numerosos ejércitos de campaña y las acciones de grandes flotas, podría lograr que la Unión Soviética se rindiera y aceptara esas reglas económicas del dólar que Estados Unidos comenzó a imponer al mundo en el formato del sistema monetario de Bretton Woods, en el que el dólar estadounidense se convirtió en una reserva global. Stalin tenía una visión diferente del desarrollo del país y no siguió el ejemplo del capital. Me gustaría recordar cómo los estados y sus satélites trataron a los estados soberanos y prósperos del norte de África y el Medio Oriente, tan pronto como declararon que estaban dispuestos a cambiar sus recursos energéticos no en dólares, sino en oro. Tal alineación socavaría desastrosamente la economía estadounidense, lo que conduciría a una depreciación significativa del dólar como medio de pago internacional. La respuesta de Washington, como recordamos, fue instantánea. En los 90, fueron los portaaviones, Tomahawks, cazas furtivos y cuando existía el riesgo de grandes pérdidas en un conflicto armado directo, entonces, ya en la década del 2000, se involucraron mecanismos de revoluciones de color, cuando con la ayuda del mismo dólar en el país en vías de desarrollo se sobornaba a los ciudadanos y a los propios gobernantes, quienes por meros centavos cumplían la voluntad del enemigo. A mediados del siglo XX, era imposible imaginar una situación en la que con la ayuda del dólar sería posible derribar el liderazgo de la URSS a manos de la oposición, por lo que la crisis de la Unión Soviética se presentó solo en el formato de una gran guerra. Con este fin, en 1949, bajo los auspicios de la Alianza, Estados Unidos reunió a 12 estados a los que no les importaría aprovechar los huesos de la URSS. Hasta 1982, momento en el que la existencia de la alianza aún era comprensible, un total de 16 estados fueron admitidos en la estructura de la OTAN. Y luego la URSS se fue, y el dólar parecía haber caminado triunfalmente por los países de la antigua Unión, pero la OTAN, contrariamente a la lógica, comenzó a crecer a pasos agigantados. De 1999 a 2009, 12 estados más que anteriormente formaban parte del campo socialista fueron admitidos en la alianza. Incluidos 3 estados que anteriormente eran parte de la URSS, en 2017 y 2020, se adoptaron 2 países pequeños, y aquí es donde tenía que terminar la lógica de la existencia de la OTAN. La ausencia de un enemigo tangible, que antes era la URSS, llevó a debilitar la atención de los gobiernos de varios estados miembros de la OTAN para financiar la organización en el monto prescrito en la Carta de la Alianza, 2% del presupuesto del país. Comenzaron a surgir varios desacuerdos. En algún lugar aparecieron en forma latente, en algún lugar de forma explícita. Los conflictos comenzaron entre los miembros de la OTAN, que aún no se han convertido en irreversibles, pero todos entienden que esto es por ahora. En los propios Estados Unidos, empezaron a hablar de injusticia en términos de financiación de las instalaciones de la OTAN en Europa, reprochando a los gobiernos europeos su falta de voluntad para defenderse de la amenaza de una invasión rusa. Y la crisis económica mundial no contribuyó en gran medida a la preservación de la financiación de los ejércitos, mientras que en cada país había muchos otros problemas sin resolver y más urgentes. La primera campana sonó en 2008, cuando las Fuerzas Armadas de Rusia obligaron a Georgia a la paz de manera resuelta y presional. El año 2014 nos hizo pensar aún más, cuando, como resultado de un referéndum nacional, Crimea se reunió con Rusia y Ucrania comenzó una guerra con su propia gente en Donbass. Los analistas de la OTAN vieron en todo su esplendor la aplicación de los elementos de la guerra híbrida, que se convirtió en una respuesta a las acciones de Estados Unidos y la OTAN contra una serie de estados que alguna vez estuvieron en el plano de intereses de la URSS y la Federación Rusa.
Luego estuvo 2015 y las acciones sorprendentemente exitosas de Rusia en Siria, que hicieron posible preservar el país como Estado y, en un sentido estratégico, afianzarse en el Medio Oriente. Rusia está proyectando su respuesta híbrida a las revoluciones de color en varias otras regiones. Ya se ha mencionado en los medios de comunicación que en 2018 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía la intención de anunciar la retirada de los estados de la OTAN, y hay buenas razones para ello. Y el punto no es solo que 23 países de los 30 miembros de la OTAN no pagan las cantidades requeridas al presupuesto de la organización, y Estados Unidos paga el doble. La esencia del problema radica en un plano ligeramente diferente. En 2016, Trump dijo que, en su opinión, la OTAN está desactualizada y el terrorismo representa una amenaza mucho mayor para la comunidad internacional que Rusia. Pero al mismo tiempo, la OTAN no discute la lucha contra el terrorismo, y la OTAN no está diseñada para luchar contra los terroristas. No hay un solo país en la alianza capaz de luchar contra el terrorismo. Evidentemente, para 2016 Trump ya era consciente de que el cambio en las formas y métodos de hacer la guerra, o alcanzar objetivos por medios armados, ya había llegado al nivel en el que no tiene sentido poseer ejércitos enormes, como lo fue durante la Guerra Fría ante el enfrentamiento con la URSS. Actualmente, la mayor parte de las tareas se resuelven con armas de precisión y fuerzas de operaciones especiales, cuyo desarrollo ha dado un salto importante en los últimos años. Sin embargo, debe comprender que la OMC y el MTR son relevantes solo si están cubiertos por un sistema de armas más global, específicamente un sistema de misiles nucleares, que restringe perfectamente el deseo del enemigo de atacar el territorio del país. Resulta que en la actualidad, en el sentido militar, solo las fuerzas capaces de realizar un ataque global, fuerzas de disuasión nuclear, o fuerzas capaces de realizar trabajos selectivos con amenazas terroristas, fuerzas de operaciones especiales. Solo 3 países en el mundo poseen plenamente tales fuerzas: Estados Unidos, Rusia y China. Cualquier otra cosa, por ejemplo, las formaciones de armas combinadas en cualquier país de la OTAN, no garantizará el éxito al comienzo de un gran lío, al igual que no garantizará el éxito en un trabajo dirigido contra el terrorismo. En este sentido, surge la pregunta: ¿por qué los estadounidenses deberían mantener la OTAN si pueden resolver todos los problemas por sí mismos? Y aquí vale la pena recordar que Estados Unidos siempre se ha enriquecido intelectualecido con las guerras mundiales, que tradicionalmente tuvieron lugar en Europa. Y estas guerras comenzaron no sin las acciones provocadoras de los Estados Unidos junto con Gran Bretaña, que, de hecho, fueron los beneficiarios de las guerras mundiales. Primero, beneficiándose de la venta de armas y otros recursos, y luego beneficiándose de la venta de recursos y servicios destinados a restaurar los destruidos. Europa. La verdad es simple. Estados Unidos siempre ha estado, está y estará interesado en que Europa dependa de ellos, logrando esta dependencia a través de las guerras mundiales. Y esto es lo que sucede. Tras el colapso de la URSS, la alianza perdió el sentido de su existencia, pero no se disolvió, sino al contrario. Ha crecido en un número importante de miembros del antiguo campo socialista, países de Europa del Este, tradicionalmente ajenos a Europa Occidental. Luego, 28 países europeos se unieron en la Unión Europea Económica, que recibió una moneda única. Está claro que la mano orientadora de los Estados Unidos siempre se ha sentido en todo esto. Entonces apareció el multiculturalismo y las masas de refugiados de los países en llamas del Medio Oriente. Y al final del día, Europa tiene una gran cantidad de problemas sin resolver que pueden estallar en cualquier momento. Al mismo tiempo, Estados Unidos intensificó las acciones provocadoras de sus unidades militares estacionadas en Europa, contra Rusia. Estos son ejercicios de fuerzas terrestres con fuego real en las fronteras rusas y vuelos de reconocimiento y bombarderos. Si tal provocación da lugar a un conflicto armado, entonces no Estados Unidos caerá bajo la distribución, sino aquellos territorios que sean lo suficientemente amables para recibir invitados extranjeros, y estos territorios son muy conscientes de esta alineación. Un componente destructivo aún mayor son las sanciones contra Rusia, que Estados Unidos exige que apoyen a todos los países europeos, como resultado de lo cual Europa ha sufrido enormes pérdidas no compensadas. Y ahora, habiendo calentado la situación hasta el límite, Estados Unidos declara su deseo de dejar la alianza.
¿No es esto un escape del territorio, que está a punto de arder de las contradicciones internas acumuladas? Y el fiel aliado estadounidense, Gran Bretaña, ya abandonó la Unión Europea en enero de 2020. Pero Trump, hace 4 años, explicó a todos los miembros de la OTAN la verdadera posición de Estados Unidos sobre ayudar a los aliados en caso de agresión rusa, diciendo que Estados Unidos cumplirá con sus obligaciones de proteger a los aliados solo si ven que los aliados están cumpliendo con sus obligaciones. De esto se deduce que la retirada de la alianza implica una liberación completa de todas las obligaciones y, en el caso de que se produzca un próximo infierno europeo, Washington proporcionará tradicionalmente su asistencia exclusivamente de forma pagada. Como ya sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el infierno surgirá en Europa. El proceso, como puede ver, es manejable e inevitable. Y Estados Unidos volverá a enriqueciente intelectualecerse con esto. Analizó el experto militar Alexei Sukhomkin. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.